Bienvenidos a la entrevista en France 24. El mundo está al borde de una recesión económica por la pandemia de coronavirus. El COVID-19 es responsable de paralizar la actividad de más de la mitad de la población y habrá consecuencias. Invitamos a Mario Cimoli, secretario ejecutivo adjunto de la CEPAL, para el análisis, a propósito de un reciente informe del organismo. Mario, bienvenido a France 24 y comienzo preguntándole que China, pues es el principal socio comercial de Latinoamérica. Su crisis nos afecta, igual que nos golpea la caída de Estados Unidos y de Europa económicamente. ¿Tendrían que cambiar las cadenas productivas con la recesión? Mire, hay que tener en cuenta dos cosas. Primero, evidentemente va a haber una demanda menor de las materias primas y eso se está reflejando en precio de muchas materias primas. Usted puede seguir el caso del precio del petróleo, lo difícil que es negociar ahí y un precio del petróleo que en algún modo también lleva a empujar mucho más la recesión, hacia la recesión. Y por otro lado, casi todas las materias primas, quizás menos alimento, que tiene una elasticidad distinto por el lado de China, pero casi toda la materia prima van a ir a la baja y esto ya se está viendo en todos los mercados. Pero no está solo eso, también se están recomponiendo las cadenas productivas globales de valor, o sea, es evidente que después de este proceso las economías van a regionalizarse mucho más, las economías nacionales van a nacionalizarse mucho más y por lo tanto América Latina también va a estar golpeada en el sector manufacturero por la destrucción de cadenas y por la disminución de la capacidad productiva a nivel global que va a afectar la región. O sea, va a ser un tema complejo en cadenas y en exportación de recursos naturales. Hablemos de Argentina. ¿Qué va a pasar con esa nación austral y con el endeudamiento en la región? Mire, el tema de Argentina obviamente es un tema tomarlo en consideración dada la situación de donde partía, de la situación de endeudamiento que tenga. Pero mire, lo que hay que tener una visión de esto un poquito más amplia. ¿Por qué? Porque el tema del endeudamiento, todos los países se está dando cuenta usted que van a tener que aplicar medidas de expansión fiscal, van a tener que gastar, van a tener que buscar la posibilidad de suplir los recursos, las necesidades de una población que está en una situación humanitaria extremadamente compleja en casi todos los países. Esto requiere que en algún modo los gobiernos puedan incrementar un gasto fiscal, puedan intervenir, puedan hacerlo. Y evidentemente golpeará esto mucho más a las economías más endeudadas, pero todas las economías van a tener una dificultad para buscar esta caja y poder digamos, repensar a cómo intervenir. En un contexto de ese tipo, la cooperación internacional, esperamos que los G20 y que los países que se reúnan se den cuenta que la liberación de vínculos y la cantidad de mayores recursos va a poder permitir salir de la crisis. Si vamos a observar esto con un modelo analítico y con un modelo de políticas previo a la crisis, podemos tener más heridos y muertos de lo que estamos teniendo hasta ahora. Mire, Mario, esta crisis no solamente es culpa del COVID-19, es consecuencia de un sistema económico profundamente desigual que se ha mantenido por años. Ahora vemos el resultado de una producción desbordada. Absolutamente sí, mire, si hay algo que veníamos mal, era un mundo que todos se daban cuenta y debatían que, digamos, el crecimiento no, se veía la debilidad del crecimiento en casi todas las economías, aunque se veía algunas que lideraban más que otras. Un modelo de desarrollo sin, digamos, una gobernanza global que permita de traer a los más débiles en la mesa es un modelo que provoca tensiones. Los movimientos políticos hacia una mayor recuperación del nacionalismo ya intervenían como que el modelo económico global no se estaba manejando, no se manejaba con los criterios que había que manejarlo. Entonces hay un tema de gobernanza del modelo global, hay un tema de poner a los países más débiles a poder participar en esa gobernanza y desde ya tratar de pensar que si uno repite los errores hechos precedentemente, lo repite en futuro, pasada la crisis, evidentemente los problemas se van a repetir. Quiero cerrar con un tema. ¿Quién no se daba cuenta que el mundo financiero era prácticamente la dominación de la economía global y la economía real que genera empleo, trabajo, iba a ser cada día la más atrasada? Bueno, hay que repensar, hay que dar peso a la economía real, hay que dar peso a la producción de los individuos, a la producción de la sociedad, a las pymes, a las mispymes, a las empresas, a la gente, a que el modelo global de producción ocupe y real ocupe un pedazo importante. Entiendo por real lo que puede ser producir bienes tangibles, productos, pero también lo que pueden ser servicios, otra cosa. O sea, que el modelo de la producción, lo que ocupan los individuos, sea un modelo que retome su fuerza natural y que la finanza sea algo para sostener ese modelo, ¿no? Que tenga una lógica
por sí misma, como pasó hasta ahora, que parecía que todas las crisis en algún modo había que resolver el tema de la finanza dejando la parte real. Lo que vemos hoy es que la parte real no se le dio la importancia, no se le dio el peso y que en la gobernanza global tampoco se manejó la producción. Y mire usted no puede no negar, no se puede no negar que esto que está pasando también es un resultado de haber empujado hacia el máximo la producción sin tener en cuenta lo que es la naturaleza, las reglas ambientales, lo que está pasando en el ambiente y la capacidad de nosotros de sostener una vida en un mundo que respete en algún modo el tema de la sustentabilidad ambiental. Mire, CEPAL también habla de garantizar el suministro de medicamentos. ¿Cuál es la realidad en Latinoamérica? Mire, hay un tema en esto que hay que tomarlo claro. América Latina no produce muchos medicamentos, importa la gran parte. A nivel de investigación sigue estando relativamente débil. Ha tenido en su historia una industria farmacéutica importante. Ninguno quiso sostener la historia de la industria farmacéutica. Y cuando tú no has sostenido la política industrial, la política tecnológica, te encuentras como hoy, vacío, dependiente casi exclusivamente de lo que las importaciones, desde el ventilador hacia cierto tipo de medicinas, hacia ciertas moléculas activas. Entonces, tu consecuencia de hoy, la debilidad de no participar en ese mundo y tener una voz que decir a nivel de país y regional, es también la consecuencia de no haber hecho políticas profundas y mantener una estructura industrial que permite investigar y tener una base a la misma región. Hoy todos los países se preocupan de tener mascarillas, ventiladores, todo lo que sea, y cada uno está pensando, de ahora en adelante yo esto lo voy a hacer en mi casa. Bueno, ¿qué está pensando América Latina de hacer en su casa después que vio que el mundo se rompe productivamente en este sentido? Cada uno piensa jugar una partida por sí solo o quizás tener una actividad intrarregional es importante. Nosotros pensamos como CEPAL y los invito a todos a entrar al observatorio de la CEPAL sobre el covirus, la nueva página que abrió sobre la cuestión emergente del covirus 19. Ustedes pueden entrar a la página y ver los análisis de por qué la CEPAL piensa que esto tendríamos que repensarlo solo regionalmente. Cada uno piensa que va a salir de esto por sí solo, pero mire, es muy probable que todo esto se regionalice más, que Europa se regionalice más, que Asia se regionalice más, que Estados Unidos se autorregionalice más con algunos países y que quede una América Latina en algún modo como perdida, como que no se mueve, como que cada uno la piensa hacer por sí mismo, pero este va a ser un mundo completamente distinto. La globalización como la entendíamos antes no va a volver a ser así. Y viendo eso, está claro que la pobreza en América Latina va a aumentar y también la pobreza extrema. ¿Cómo será el impacto del desempleo? Mire, lo que va a impactar es evidentemente, usted se imagina que una tasa de crecimiento que fuera entre -4 y -6, quizá con países más en una punta que en otra, va a afectar la generación de empleo. Afectando la generación de empleo, esto va a afectar seguramente el ingreso. Afectando el ingreso, esto va a afectar la situación de pobreza y también la desigualdad. Porque en estos mundos de ríos revueltos, pocos sectores ganan y muchos sectores pierden. Y los humildes y los más desprotegidos pierden mucho más. En ese sentido, nosotros pensamos que va a haber un incremento de la pobreza en números consistentes. Pueden entrar a la presentación que hemos hecho en la página y ver todos los números, más de entre 20 y 30 millones. Así que eso va a afectar la región. Enfrentamos además un problema de crisis económica que trae dificultades de acceso a la educación, a la salud, a una dieta saludable y eso dificulta restablecer la actividad productiva, Mario. ¿Cómo no caer en ese círculo vicioso? A ver, hay que distinguir a cosas. Lo que hay que hacer ahora, lo que es importante ahora es parar el contagio. Pero cuando uno para el contagio y reduce la interconexión personal, evidentemente tiene que disminuir la actividad productiva del sistema productivo. Disminuyendo la actividad productiva también genera tensiones a la gente que no tiene ingreso. Por ejemplo, el sector informal es muy golpeado porque ¿quién es un trabajador informal? Depende de lo que gana en el día. Si lo tengo 2 días en casa, 3 días, una semana, no tiene ingreso para dar de comer a la familia. Usted se da cuenta que hay una tensión, hay un trade-off entre que tengo que parar para no aumentar el contagio, pero al mismo tiempo, si paro la estructura productiva, genero tensiones sociales porque la gente que no va a trabajar no tiene recursos. Así que en ese sentido hay que tener dos políticas. Hay que ser bastante severo con la reducción del contagio, hay que tratar de abrir lo más rápido posible
por eso hay que ser severo en el contagio para reducirlo, pero hay que tener mecanismos de corto plazo para poder dar ingreso a las familias que necesitan ingreso. Una vez pensado eso, hay que repensar a cómo alimentar y sostener el sistema productivo. Eso es fundamental. Mire, el empleo en América Latina, el 80% de la empresa está en las pymes. La producción en el 90% está en las pymes. Y muchas de estas son informales. Hay que tener políticas para acceder a las empresas y a sostener el ingreso de los sectores más débiles. En ese contexto, si uno hace solo eso y se queda brazos cruzados esperando que el mundo sea igual que como era antes, ahí está mal. Hay que decir, ¿qué hago para sostener productivamente con el mercado interno, con el mercado regional, con una diversificación productiva, un sistema productivo que no sea solo exclusivamente nuestros recursos naturales, que son importantes, pero que no generan de por sí el empleo? Y hoy se ve la debilidad de depender solo de un único recurso productivo. Última pregunta. ¿Se demoraron los países latinos en tomar las medidas de aislamiento? ¿Se puede decir que el miedo a la debacle económica frenó a los gobiernos, aun cuando está demostrado que las medidas rápidas aceleran la baja en la curva de los contagios? No, mire, leerlo así sería esquemático y ortodoxo. Es más fácil mantener una economía cerrada en Francia, en Italia, se imaginen Lombardía y Véneto, que tienen el 40%, 45% de valor agregado de Italia y tienen creo el 15, el 20% de la manufactura europea, un sistema de welfare y un sistema de formalidad muy difundido, es más fácil bloquear la producción por un mes o 2 años, aunque se va a tener impacto muy grande. ¿Usted se imagina lo que es en Colombia, en México y en Brasil, que tiene informalidades que son el 40% de la población, que el ingreso depende de lo que esa persona sale a buscar en la calle con el trabajo personal y usted después de una semana no tiene recursos, ni ahorro, ni cuenta bancaria? ¿Cómo hace para explicarle a esa persona que se quede en casa encerrada? Es un tema mucho más complejo. Los gobiernos cuando dicen eso, yo pienso que mucho de eso no es porque son tontos y no lo entienden, es porque tienen la atención también de esa parte de la sociedad que es específica de la América Latina, que necesita el ingreso cotidiano para sobrevivir, alimentarse y mantener la familia. En ese contexto, por eso tener medidas y cómo llegar a la informalidad de estos sectores es muy importante. Más allá de la generación de recursos. La generación de recursos en algún modo se podrá generar, pero cómo acceder a esa familia y mantener un ingreso hasta que la medida de la cuarentena den los resultados no es tan fácil como parece. Y es una especificidad de las economías muy latinoamericanas. Pues Mario, gracias por su interpretación de esta crisis. En meses veremos los efectos concretos y aquí estaremos para seguir el análisis. Gracias a ustedes, siempre un gusto. Y usted siga con nosotros en France 24. Volvemos con más en minutos.